Inicia toda la mañana en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludamos al senador Emiliano Reparás, nos está atendiendo. ¿Cómo estás, Emi? Buenos días. Alfred, un gusto, un saludo para toda la producción, para todos los chicos del programa. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte, unos días en el pueblo, Ajá. Después de un año particular que creo que todos vivimos, y particularmente ajetreado en mi caso por el fin de año, lógicamente con el tema del presupuesto y demás, y ahora descansando entre comillas, haciendo actividades diferentes a las que se vienen realizando durante todo el año, enfocado por supuesto en las cuestiones de gestión, pero también en las cuestiones partidarias y en el contacto con los concejales, con las autoridades de acá de Navarro, así que en esa tarea estamos. Bien, el presupuesto dijiste, creo que fue el 22 de diciembre que se aprobó el presupuesto provincial después de algunas negociaciones. ¿Cuál es tu lectura del resultado final? Ya, yo creo que realmente llegamos a un buen resultado, creo que es auspicioso para lo que tiene que venir, dado que los gestos al comienzo del gobierno provincial fueron realmente malos. Recordá que estuvimos todo el primer año sin presupuesto en la provincia de Buenos Aires, con una extensión de la emergencia y la verdad con gestos de poco diálogo político y de poca generación de consenso por parte del gobernador. La verdad es que la legislatura en este final de año tomó un rol más preponderante y se pudo dialogar, se pudo allanar, se pudo generar acuerdos mínimos y básicos que creo que todos necesitamos para que los distritos estén más fortalecidos. ¿Y a qué lo asignas eso? ¿A qué se debe que se haya abierto un poco el diálogo? Bueno, yo creo que tuvimos un muy buen rol como oposición, que pusimos el límite cuando había que ponerlo, que dimos votos de confianza, a pesar que después de manera consecuente el gobernador incumplió con compromisos, por ejemplo con el FIM, aquel que acordamos a principio de año, que nunca había derivado hacia los distritos. Le digo a la gente que está escuchando que el FIM es el Fondo de Infraestructura Municipal, que ustedes recordarán que en el gobierno que tuvimos de Cambiemos empezamos con esa política pública para que el dinero sea distribuido hacia los municipios de una manera ecuánime a través del CUD. El CUD es el coeficiente de coparticipación que, de acuerdo a diversas cuestiones que tienen que ver con población, que tienen que ver con dimensión del distrito y demás, se llega a ese coeficiente para que el dinero pueda ir hacia el distrito. Un gran acierto del gobierno de Vidal, el Fondo de Infraestructura. Yo creo que sí, obviamente que, definitivamente hemos cometido algunos errores cuando fuimos gestión, porque la gente consideró que no debíamos seguir, pero hay muchos desarrollos de política pública que creo que sí tienen que ser permanentes en el tiempo. Por lo menos desde mi óptica, yo creo que nosotros tenemos que ir en esa senda en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, de que la política sea un proceso acumulativo, no es barajar y dar de nuevo. Me parece que las cosas que se hace bien tienen que permanecer en el tiempo. Y bueno, en esa línea... Sí, perdón. No, perdón, vos, en esa línea seguí nomás. No, lo que te decía es que a pesar de que durante el año el gobernador había tenido alguna reticencia a tener diálogos más de consenso, incluso a cumplir sus compromisos, como te había dicho, en esta última parte del año pudimos allanarnos. En la negociación del presupuesto pudimos lograr que todas esas deudas que se tenían para los municipios definitivamente se pudieran enviar el dinero correspondiente, y además negociamos un fin nuevo por el término de 12.000 millones de pesos, que me parece importante porque eso lo van a ver los vecinos en cloacas, en iluminación, en asfalto, en toda la obra pública según el requerimiento del distrito. En ese sentido me parece que es importante que sea el intendente el que defina esas cuestiones en conjunto con el consejo, por supuesto, porque muchas veces la provincia puede tener una intención, pero los que tienen el termómetro de cuáles son los déficits
reales de los distritos son los intendentes. No sé si podrás responderme a esta cuestión que para mí tiene que ver con una cuestión estratégica también, que inició Vidal con mucho criterio, y es el trabajo en el Río Salado. ¿Cómo está esa situación? ¿Siguen avanzando? Mira, esa obra está frenada hoy por hoy. Nosotros le dimos una extensión de plazo al gobernador a través de la ley de emergencia. Él puede renegociar el contrato con el BID, en este caso que era el que financiaba la cuarta etapa. Que estamos más o menos en nuestra zona. Estamos en nuestra zona, de hecho. Sí, totalmente. Yo creo que este año se van a retomar las obras. Sinceramente, el crédito todavía está activo. Por supuesto que tiene que haber una renegociación porque en términos de dólares la obra vale mucho menos y nosotros lo que hicimos es darle la potestad al gobernador para que todo ese excedente de dinero en dólares no se pierda y se pueda utilizar tal vez para otra etapa o para otra obra que el BID puede financiar. Me refiero a que no desperdiciemos la guita que nos está prestando el BID a una tasa realmente baja. Y por el otro lado, también en términos de economía financiera en el mundo, también tenemos que saber que a pesar de las restricciones y de los déficits y la falta de confianza que genera el país, la verdad es que se viene un momento en el mundo de muchísima fluidez de dinero y creo que eso nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo. Por eso te hacía tanto hincapié en el tema de los consensos. Si nosotros mostramos un poco de previsibilidad y de seriedad y que en las cuestiones mínimas estamos de acuerdo, tanto gobierno como oposición, somos un poco más prolijos, la verdad es que vamos a tener dinero como para cubrir varios de los déficits que venimos arrastrando durante mucho tiempo. Tanto el radicalismo, que es tu espacio, como el sector justicialista están buscando autoridades nuevas en la provincia de Buenos Aires, lo cual seguramente podrá marcar la agenda de cómo será la convivencia, ¿no? Y vos hablaste de lo partidario. ¿Qué tenés para decirnos en la interna del radicalismo, respecto a la interna del radicalismo y de las posiciones que hay? Bueno, mira, nosotros vivimos un proceso durante los últimos 4 años que fue realmente posicionar de nuevo al partido como un partido de gestión, de gobierno, de poder. De hecho, recuperamos mucha representación en el interior de la provincia de Buenos Aires, logramos tener un gobierno compartido en coalición junto con el PRO, con la coalición cívica, bueno, con diversos partidos vecinales también que compusieron Juntos por el Cambio, y eso tuvo que ver con una definición y con un modelo de partido que estuvo dispuesto a regir los destinos de sus ciudadanos en el lugar que le tocara. En esa línea fuimos, por supuesto, aperturistas, nos amigamos. Vos sabés que el partido se despintó durante las últimas 2 décadas por las graves internas que ha tenido, en donde los espacios internos primaban por sobre el partido político. Sí, cuando bueno, cuestión... era notable que hablaban del fortalecimiento que provocaban las internas y uno veía de afuera cómo se debilitaba en realidad el partido, ¿no? Eso es así, en la práctica pasaba eso. De hecho, vos pensás que hasta el 2015 nosotros en el conurbano prácticamente no teníamos representación. Hoy por hoy no queda ningún distrito del conurbano en donde no tengamos un bloque de concejales potente y la voz radical esté presente, por supuesto incluida en todo lo que es la coalición política Juntos por el Cambio. En ese sentido, nosotros marcamos un modelo de partido que pudiese gravitar sobre las definiciones sociales y que pudiese marcar la agenda y pudiese transmitir una escala de valores también hacia la sociedad en donde se sintiese representada. La verdad que en el afán de este partido grande nosotros incluimos a un intendente importante, el intendente de San Isidro en su momento, que tuvo un paso por el Frente por la Victoria, después se fue al masismo, finalmente en el 2015 se incluyó en la coalición de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese entonces a través del PRO. Por supuesto que nosotros con esta visión, decía, cuando el intendente Pose se va del PRO, siempre teniendo su partido vecinal, lo incluimos dentro de las filas nuevamente del radicalismo, en el afán de amigarnos todos los radicales o los que sentíamos que pensábamos parecidos, para gravitar también con mayor fortaleza dentro de la coalición política. Bueno, la verdad es que lamentablemente al perder la elección en el 2019,
Pose con su grupo de legisladores, que son 2 legisladores, lo primero que hacen es romper el bloque de Juntos por el Cambio, tendiente a debilitar a la coalición opositora y a negociar con el gobierno, y acto seguido propone un esquema de interna para el adentro del partido, en donde, mira, yo te voy a dar un dato que le pido disculpas a aquellos que no son radicales, pero que seguramente entienden de política, van a ver lo emblemático de este dato. Vos pensás que los que componemos la interna y que estamos atrás de la figura del presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Diputados, Maximiliano Abad, y que creemos en la continuación de ese proceso que vivimos durante los 4 años, están todas las filas, prácticamente el 95% de los intendentes radicales y el 100% de los legisladores provinciales y nacionales. Parece que es un dato muy emblemático, digo, toda la orgánica del partido está de un lado y por el otro lado está Pose, con un proyecto que es totalmente distinto y que sin lugar a dudas tiende a debilitar la oposición, a hacer una tercera vía y a jugar en un esquema de tándem con el gobierno. De hecho, vos pensás que Pose presentó 60 listas en los 135 distritos y que su fortaleza está centrada en el conurbano por la alianza estratégica que tiene con los intendentes justicialistas del conurbano. No puedo, sí, no puedo evitar vincular a Pose con su padre, ¿no? Con Melchor Pose, y pienso que su distrito está gobernado desde el 1958 por esa familia. Hagamos las cuentas, hace un ratito largo, y que además de todos los espacios que vos mencionaste, Pose padre fue candidato a vicepresidente de la República con Adolfo Rodríguez Sá. Es decir, me parece que hacen a la política funcional a sus intereses y no a lo que es realmente la cosa pública, la cosa de todos. Con todo respeto lo digo, tendrá derecho a hacerlo, pero esa es la realidad. Yo a veces digo, Navarro tiene un problema porque hace 50 años que estuvo gobernada por 3 apellidos. Imaginaste San Isidro, que está gobernada por la misma familia de 1958. Mira, vos pensás que nosotros hicimos un cambio sustancial en la provincia hace 2 años y dijimos que aquellos que quieran estar en la función pública pueden renovar un solo mandato y después a otra tarea. Me parece que eso es sano para el recambio democrático y para la sanidad de la República, en definitiva. El primero que salió a criticar una vez que perdimos las elecciones en el 2019 esa ley fue Pose. Entonces, esto definitivamente tiene que ver con 2 modelos y pensando en lo que viene el año que viene, en donde vamos a tener una elección legislativa que para mí es sumamente importante, porque si bien nosotros como oposición hemos sido responsables, hemos acompañado, sobre todo por la situación de la pandemia, hemos estado al pie del cañón, tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional, definitivamente con el oficialismo no pensamos lo mismo, y nosotros queremos darle una opción a aquellas personas, a aquella parte de la ciudadanía que se siente representada por ideas diferentes a la que es la del gobierno de turno, que tenga una opción contundente para elegir y que sobre todo tienda a que haya un equilibrio dentro de la provincia en particular, que es el ámbito en donde yo me muevo. Vos pensás que gran parte de los avances que propuso el oficialismo durante este año pudieron ser frenados porque nosotros en el Senado tenemos una mayoría escasa, pero que sirve de alguna manera de freno ante la manipulación de muchas de las instituciones que en el marco ideológico del gobierno es todo permitido. Digo, hay que avanzar contra la justicia, hay que avanzar por ejemplo, con IOMA, con el IPS en la provincia de Buenos Aires, y tiene que ser todo así, porque según ellos, literal, he tenido charla con funcionarios de gobierno en donde te dicen, mira, la gente en el 2019 eligió, así que a nosotros nos tienen que dejar hacer lo que queramos. La verdad es que, por lo menos mi concepción de la República y de la democracia está muy lejana a eso. Nosotros creemos en los equilibrios y creemos en los consensos. Digo, todos los países que lograron salir de crisis que duraron décadas, bueno, lo hicieron a través de los equilibrios, de un balance entre las fuerzas y de la generación de consenso a mediano plazo. Eso es lo que estamos buscando. Emiliano, llega el año de la finalización de tu mandato. ¿Se está trabajando ya en eso?
Mirá, yo la verdad es que no es algo que esté en mi cabeza hoy por hoy. Por supuesto que yo, esto que no suene como un cliché, yo quedo a merced de las definiciones del partido. Yo he trabajado, vos sabés que mi trabajo tiene más que ver, sobre todo en la legislatura, con esto, con la generación de política, con la generación de consenso, con la generación, por supuesto, de proyectos, que eso es la tarea natural, pero no tanto con la visibilidad y la comunicación y el poder perseguir una renovación. A mí lo que me interesa es estructurar una oposición fuerte, que sea una opción de gobierno, no solamente en el 2021, sino que tengamos el camino allanado para el 2023, porque definitivamente yo quiero vivir en un país normal y siento que no lo estamos haciendo. Realmente esto es así. De hecho, si vos revisás todas las definiciones que se han tomado durante la crisis de esta pandemia, tenemos que hablar de una mala gestión de la crisis del gobierno, en donde no pudieron encontrar el rumbo y donde nosotros, todos los ciudadanos, muchas veces quedamos presos de la propia interna que vive el gobierno, en donde no se sabe para dónde va a disparar. Vos fijate que ahora se está buscando un enemigo nuevo con el tema del coronavirus. El enemigo nuevo son los jóvenes y las reuniones que hacen los jóvenes en la costa. La verdad que al principio, yo recuerdo, eran todos aquellos que no querían la cuarentena, después eran los runners de capital, después eran aquellos que querían que empezaran las clases nuevamente, después los gastronómicos que querían abrir después de meses de no poder trabajar. Esos eran los culpables de las cosas que nos pasaban en la pandemia. La verdad es que nosotros tuvimos la cuarentena más estricta, más larga y más dura del mundo, y los resultados fueron pésimos. Yo aspiro a que esta situación sea contemplada el año que viene en el voto de la gente, porque sin lugar a dudas tiene que ver con las definiciones que se tomaron desde el gobierno. Nosotros estamos en el top 10 de los peores desempeños mundiales, y la verdad es que poco se dice de esta situación. Nosotros como oposición hemos sido responsables, hemos acompañado, hemos marcado y hemos brindado también opciones. De hecho, particularmente desde el radicalismo, la Fundación Alem, allá por agosto, emitió un comunicado en donde marcaba 20 puntos para salir paulatinamente de la pandemia sin que se sufriera nuevamente una crisis sanitaria y, por supuesto, paliando la crisis económica que ya estábamos viviendo. Y la verdad es que todas estas cuestiones no fueron tomadas en cuenta por el gobierno. Por eso es que nosotros asumimos este rol responsable de oposición, pero también brindando una opción el año que viene en la decisión de la gente. Te agradecemos mucho este tiempo y seguiremos en contacto, seguramente antes de la interna, es en marzo, ¿no? La interna es en marzo, por supuesto que eso es parte de nuestra vida política. Para todos los demás temas que ustedes requieran, sí, yo estoy a disposición, y siempre es un gusto hablar con ustedes. Un Igualmente. Saludo para vos, Alfred, para tu audiencia y para todos los chicos de producción, toda gente muy querida. Muchas gracias, Simi, muchas gracias. Hasta pronto y saludos a la familia, ¿eh? Emiliano Reparás, el senador provincial por la primera sección electoral, ha estado con nosotros en la mañana de Tiempo Compartido. Estamos